Siguiendo con la matriz de evaluación y contenidos de la Comisión de Admisión 2025 de la UNSA, en este video vamos a desarrollar un tema fundamental para toda investigación: la selección de técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Este tema se aborda principalmente desde los aportes de Fidias G. Arias, autor del libro El Proyecto de Investigación, con el apoyo de Roberto Hernández Sampieri y su obra Metodología de la Investigación. Ambos destacan la importancia de seleccionar adecuadamente las técnicas e instrumentos, de acuerdo con los objetivos y características del estudio. A lo largo de este video conoceremos las principales técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como los criterios que debemos considerar para su adecuada selección, de manera que orienten correctamente el desarrollo de la investigación. Espero que este video sea de gran ayuda para tu preparación y que te permita comprender este tema de una manera sencilla y práctica. Sin más preámbulos, comencemos. La recolección de datos constituye una etapa fundamental dentro del proceso de investigación, ya que permite obtener la información necesaria para responder al problema planteado y alcanzar los objetivos del estudio. Para ello, el investigador debe seleccionar adecuadamente las técnicas e instrumentos de recolección de datos, considerando las características del problema, las variables que se desean estudiar y el enfoque de la investigación. Las técnicas representan los procedimientos utilizados para obtener información, mientras que los instrumentos son los recursos empleados para registrarla. Entre las principales técnicas se encuentran la observación, la encuesta y la entrevista, mientras que entre los instrumentos destacan las listas de cotejo, escalas, guías de entrevista y cuestionarios. En el caso de la investigación cuantitativa, los instrumentos deben cumplir requisitos fundamentales como confiabilidad, validez y objetividad, de manera que los datos obtenidos representen adecuadamente las variables estudiadas. 1. Relación entre técnica e instrumento. La técnica es el procedimiento o forma particular que se utiliza para obtener datos o información. El instrumento, en cambio, es el recurso, dispositivo o formato utilizado para obtener, registrar y almacenar esa información. Por tanto, la técnica indica cómo se recopilan los datos, mientras que el instrumento permite registrarlos y conservarlos para su posterior procesamiento, análisis e interpretación. Ambos deben seleccionarse de acuerdo con el problema, los objetivos, las variables y el diseño de la investigación. Ejemplo: la observación es una técnica y la lista de cotejo es uno de sus instrumentos. 2. La observación y sus instrumentos. La observación es una técnica que consiste en captar de manera sistemática hechos, fenómenos o situaciones, de acuerdo con objetivos de investigación previamente establecidos. Puede ser simple o no participante, cuando el investigador observa sin involucrarse en la realidad estudiada, y participante, cuando forma parte del medio o comunidad que investiga. También puede ser libre o no estructurada, cuando no existe una guía prediseñada, o estructurada, cuando se utiliza una guía previamente elaborada. Entre sus principales instrumentos se encuentran diario de campo, libreta o cuaderno de notas, utilizados principalmente en la observación no estructurada. Cámara fotográfica y de video. Permiten registrar visualmente lo observado. Lista de cotejo. Registra la presencia o ausencia de una conducta o característica. Lista de frecuencias. Registra cuántas veces se presenta una conducta. Escala de estimación. Permite valorar cómo se manifiesta una situación o conducta, por ejemplo, como buena, regular o deficiente. 3. La encuesta y sus instrumentos. La encuesta es una técnica destinada a obtener información proporcionada por un grupo o muestra de personas sobre sí mismas o sobre un tema determinado. Puede ser oral o escrita. La encuesta oral se realiza mediante preguntas breves, cara a cara o por teléfono. Permite consultar a muchas personas en poco tiempo, por lo que tiene gran alcance, pero poca profundidad. Puede utilizar como instrumentos una tarjeta con preguntas y opciones de respuesta, grabadora o cámara de video. La encuesta escrita se realiza mediante un cuestionario autoadministrado, que es respondido directamente por la persona encuestada. 4.
La entrevista y sus instrumentos. La entrevista es una técnica basada en un diálogo o conversación entre entrevistador y entrevistado sobre un tema previamente determinado. Su principal característica es la profundidad, porque permite obtener información amplia y detallada. A diferencia de la encuesta oral, suele abarcar un número menor de personas y requiere más tiempo por entrevistado. Se clasifica en estructurada o formal. Utiliza una guía prediseñada con las preguntas que se formularán. No estructurada o informal. No utiliza una guía de preguntas previamente elaborada, aunque se orienta mediante objetivos establecidos. Semiestructurada. Cuenta con una guía, pero permite incorporar preguntas adicionales según las respuestas obtenidas. Se caracteriza por su flexibilidad. Sus instrumentos pueden ser la guía de entrevista, libreta de notas, grabadora y cámara de video. 5. El cuestionario. El cuestionario es un instrumento utilizado en la encuesta escrita. Consiste en un formato que contiene una serie de preguntas y, generalmente, es autoadministrado, es decir, lo responde directamente el encuestado sin intervención del investigador. Puede presentarse en papel o mediante medios electrónicos. Puede ser de 3 tipos. Preguntas cerradas. Ofrecen opciones de respuesta previamente establecidas. Pueden ser dicotómicas, con 2 opciones, o de selección simple, con varias opciones pero una sola elección. Preguntas abiertas. No ofrecen opciones predeterminadas y permiten que el encuestado responda libremente. Cuestionario mixto. Combina preguntas abiertas y cerradas. Para elaborarlo correctamente, las preguntas deben corresponder con los objetivos de la investigación, las variables y sus indicadores. Además, Arias recomienda ordenar las preguntas de lo general a lo particular, evitar preguntas que dependan excesivamente de la memoria, que induzcan respuestas o que tengan múltiples interpretaciones, y realizar una prueba piloto antes de aplicar la versión definitiva. Requisitos que debe cubrir un instrumento de medición. Un instrumento de medición sirve para registrar información sobre las variables que se desean estudiar. Su función es establecer una correspondencia entre los conceptos teóricos y los datos observables de la realidad. Para que un instrumento sea adecuado debe cumplir 3 requisitos fundamentales. Confiabilidad. Significa que el instrumento produce resultados consistentes cuando se aplica repetidamente en condiciones similares. Por ejemplo, un instrumento no es confiable si al medir varias veces el mismo fenómeno produce resultados muy diferentes. Validez. Indica el grado en que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, una prueba destinada a medir inteligencia debe medir inteligencia y no memoria. Objetividad. Busca que los resultados no dependan de los criterios o interpretaciones personales del investigador. La confiabilidad y la validez son indispensables. Un instrumento puede ser confiable porque produce resultados consistentes, pero no necesariamente válido si está midiendo algo diferente de lo que se pretende estudiar. Tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos. En la investigación cuantitativa existen diversos instrumentos para medir las variables. Algunos pueden utilizarse de manera independiente y otros pueden combinarse según las necesidades del estudio. Entre los principales se encuentran cuestionarios, conjuntos de preguntas destinados a medir una o varias variables, escalas de actitudes. Permiten medir actitudes, opiniones o percepciones mediante diferentes tipos de escalas. Registros de contenido, utilizados para realizar análisis cuantitativos del contenido. Sistemas de observación. Permiten registrar de manera sistemática conductas o situaciones. Pruebas estandarizadas. Instrumentos diseñados bajo procedimientos uniformes para medir determinadas características. Indicadores y datos secundarios. Permiten obtener información a partir de registros públicos, documentos y otras fuentes existentes. Otros instrumentos especializados. Dependiendo de la disciplina y del tipo de variable que se quiera medir, la elección del instrumento debe estar relacionada con el planteamiento del problema, las variables, los objetivos y las hipótesis de la investigación. El cuestionario como instrumento de recolección de datos. El cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados para recolectar datos en las investigaciones sociales.
consiste en un conjunto de preguntas relacionadas con una o más variables que se desean medir. Para que sea adecuado, el cuestionario debe guardar congruencia con el planteamiento del problema y las hipótesis. Sus preguntas deben estar diseñadas de manera que permitan obtener información directamente relacionada con las variables de estudio. La construcción de un instrumento implica varias etapas. Redefinir aspectos fundamentales de la investigación, revisar instrumentos existentes, identificar las variables e indicadores, tomar decisiones sobre el instrumento, construirlo, realizar una prueba piloto y finalmente elaborar la versión definitiva y su procedimiento de aplicación. Conclusión. La selección de técnicas e instrumentos para la recolección de datos es un proceso esencial para garantizar la calidad de una investigación. No basta con elegir cualquier técnica o instrumento. Es necesario determinar cuál se adapta mejor al problema de investigación, los objetivos y las variables que se desean estudiar. La observación, la encuesta y la entrevista ofrecen diferentes posibilidades para obtener información, mientras que instrumentos como la lista de cotejo, la guía de entrevista, las escalas y el cuestionario permiten registrar los datos de manera organizada. En particular, el cuestionario constituye una herramienta ampliamente utilizada para la recolección de datos cuantitativos. Finalmente, la calidad de los resultados depende en gran medida de que los instrumentos utilizados sean confiables, válidos y objetivos. Por ello, su diseño, selección y aplicación deben realizarse cuidadosamente, incluyendo cuando corresponda una prueba piloto antes de su aplicación definitiva. De esta manera, los datos obtenidos pueden representar de forma adecuada la realidad estudiada y servir como base para el análisis y las conclusiones de la investigación. En resumen, la selección de técnicas e instrumentos para la recolección de datos debe realizarse de acuerdo con el problema, los objetivos, las variables y el diseño de la investigación. Una elección adecuada permite obtener información pertinente y facilita su posterior análisis e interpretación. La observación permite registrar sistemáticamente hechos, conductas o situaciones que ocurren en una realidad determinada. Puede apoyarse en instrumentos como listas de cotejo, listas de frecuencia, escalas de estimación y registros de notas. La encuesta permite obtener información de un grupo de muestra mediante preguntas. Puede realizarse de manera oral o escrita y utiliza principalmente el cuestionario como instrumento. La entrevista consiste en una conversación entre el investigador y el entrevistado para obtener información sobre un tema determinado. Puede ser estructurada, no estructurada o semiestructurada y puede utilizar una guía de entrevista, además de recursos para registrar la información. El cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados en la investigación cuantitativa. Está constituido por un conjunto de preguntas relacionadas con una o más variables que se desean medir y debe ser coherente con el planteamiento del problema y las hipótesis. En la investigación cuantitativa también existen diferentes instrumentos, como escalas de actitudes, pruebas estandarizadas, registros de contenido, sistemas de observación, indicadores y datos secundarios, entre otros. Para garantizar la calidad de la información obtenida, todo instrumento de medición debe cumplir 3 requisitos esenciales. Confiabilidad. Producir resultados consistentes cuando se aplica en condiciones similares. Validez. Medir realmente la variable que se pretende medir. Objetividad. Procurar que los resultados no estén determinados por interpretaciones o criterios personales del investigador. Además, la elaboración de un instrumento comprende diferentes etapas, entre ellas la revisión de instrumentos existentes, identificación de variables e indicadores, construcción del instrumento, realización de una prueba piloto y elaboración de su versión definitiva. Referencias bibliográficas. Gracias por acompañarme en este video. Si te fue útil, suscríbete al canal y dale me gusta. Tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video.